de junio, un problema de circuitos eléctricos serie paralelo, un problema de redes eléctricas aplicando las leyes de Kirchhoff, un problema de campo magnético y un problema de fuerza magnética. Es lo que estamos recordando y terminando en esta clase. Campo magnético. Campo magnético es creado por cargas eléctricas en movimiento. El campo magnético es creado por cargas eléctricas en movimiento. Su fórmula es esta: campo B, fuerza por unidad de carga en movimiento. Entra el término de velocidad. Entonces, siempre que una carga tenga velocidad, origina un campo magnético. Esa es la primera decisión. Campo magnético se origina por cargas eléctricas en movimiento. Despejando la fuerza de esa fórmula, tenemos la fuerza magnética sobre una carga puntual. Para que haya fuerza magnética, ¿qué tiene que haber? Primero, la presencia de un campo magnético. Segundo, una carga puntual. Y si esta carga puntual tiene velocidad, está en movimiento, entonces se origina una fuerza magnética. O la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. La fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Lo mismo, tiene que haber un campo magnético, por supuesto. Un campo magnético. Una longitud L del conductor rectilíneo. Y principalmente tiene que haber una intensidad de corriente, que es un movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. Entonces, esa es la fuerza magnética sobre una carga puntual y la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Como ven, son fórmulas muy sencillitas. Lo importante es interpretar la dirección. El campo magnético es un vector. Y en un conductor, la dirección de ese campo magnético se encuentra aplicando la regla de la mano derecha 1. Como ven aquí en la ilustración, el dedo pulgar abierto indica la dirección de la intensidad. En este caso, la intensidad está subiendo hacia arriba el pulgar. Los 4 dedos doblados indican la dirección del campo magnético. Y en cualquier punto, el campo magnético será la tangente. En este punto es la tangente. O en este punto, la tangente. La regla de la mano derecha 1 sirve para encontrar la dirección del campo magnético. Y la regla de la mano derecha 2 es una palma con los 4 dedos juntos, como diciendo alto. Los 4 dedos juntos indican la dirección del campo magnético. Los 4 dedos juntos, esta flecha azul indica la dirección del campo magnético. El pulgar abierto indica la dirección de la velocidad o de la intensidad, como veremos más adelante. Y la perpendicular que sale de la palma indica la dirección de la fuerza magnética. Entonces, esto van a aplicar en los problemas de campo y de fuerza magnética. La ley de Biot, equivalente a la ley de Gauss en campo eléctrico, la ley de Biot sirve para encontrar campos magnéticos. La ley de Biot indica que el campo magnético principalmente depende de la intensidad. Directamente proporcional a la intensidad, por supuesto, la longitud del conductor, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, hemos visto el campo magnético debido a un conductor rectilíneo. En el problema uno ve de qué se trata. Un conductor rectilíneo. Entonces el campo magnético tiene esta fórmula, ¿no? Para un conductor rectilíneo. La constante mu sub 0 sobre 4pi, que vale 10 a la menos 7, el doble de la intensidad sobre la distancia r a la que se quiere sacar el campo magnético debido a un conductor rectilíneo. El campo magnético debido a una espiral circular en el eje, solamente en el eje. También esta es la fórmula.
Y si es en el centro, se simplifica. Y finalmente, la fuerza magnética entre alambres paralelos que veremos hoy y haremos algunos problemas. Bueno, fuerza entre alambres paralelos. Fuerza magnética entre alambres paralelos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos conductores. A ver, el conductor que transporta la intensidad de cociente I sub 1. Aquí está el conductor que transporta la intensidad de cociente I sub 1. Hacia arriba. I sub 1. Voy a destacarlo si quieren. Intensidad 1, o con minúscula. Ya. Entonces, este conductor está creando un campo magnético cuya dirección se determina aplicando la regla de la mano derecha 1. Son círculos concéntricos, por supuesto, muchos círculos concéntricos. Aplicando la regla de la mano derecha, entonces vemos que si ponen su pulgar hacia arriba, los 4 dedos doblados están en esta dirección. En esta dirección. Los 4 dedos doblados. El campo magnético está en esta dirección. En cualquier punto, como está aquí la requisición, es tangente. Entonces el conductor I sub 2, este otro conductor I sub 2, está dentro del campo magnético 1. Entonces, el campo magnético. Y en este caso, en este punto, será también tangente, el campo magnético. B sub 1. Voy a anotarlo aquí, el campo, con color. Este es el campo 1. B sub 1. Creado por el conductor I sub 1. Vuelvo a repetir. Este conductor I sub 1 está transportando una corriente eléctrica I sub 1. Por tanto, origina en su entorno un campo magnético. Este campo magnético, aplicando la regla de la mano derecha 1, es en este sentido. Más o menos como antihorario en la figura. El conductor I sub 2 está dentro de este campo magnético. Ahora, aquí se aplica la regla de la mano derecha 2. Colocando los dedos en dirección de este campo y el pulgar hacia arriba, entonces vemos que la fuerza es como de atracción. Como de atracción. Eso es. Entonces esta es la fuerza entre alambres paralelos. ¿Qué tiene que haber para que haya fuerza entre alambres paralelos? Primeramente, un alambre que origina el campo magnético y otro alambre que está dentro de ese campo magnético. En este caso, estamos viendo el campo del conductor I sub 1. Lo propio sería ver del campo I sub 2, pero lo veremos después. Entonces, la fuerza es de atracción. He escrito aquí. Ya. El conductor que transporta la intensidad I sub 1, aquí, el conductor, origina un campo B sub 1. B sub 1. Donde se encuentra el conductor I sub 2. Bueno, eso es. A ver si puedo aclararlo mejor. Este conductor está transportando una intensidad I sub 1 y por tanto, como dije anteriormente, está creando un campo magnético aquí B sub 1. Crea el campo magnético B sub 1. Ese es el campo magnético.
Y en ese campo magnético B sub 1 está el conductor I sub 2, por tanto, experimenta una fuerza magnética de atracción. Eso es lo que he explicado y he escrito. El conductor que transporta I sub 2, por consiguiente, experimenta una fuerza magnética. Experimenta una fuerza magnética. La fuerza magnética, como vimos, sobre un conductor rectilíneo es esta. I por L por B. I por L por B es la fuerza magnética. Entonces, es esta fuerza magnética que está experimentando. I por el, ¿qué I? La intensidad 2. ¿Qué L? La longitud. Vamos a hacerlo así. La fuerza que experimenta el conductor 2 será la intensidad que transporta el mismo conductor, que es I sub 2. Intensidad 2. Por la longitud que se está considerando. L. Ay, se me pasó, bueno. Por L y por el campo. Por el campo creado por el conductor 1. B sub 1. Ya. Eso es. Eso es. Ahora, el campo 1, donde el campo, bueno, aquí, donde el campo magnético creado por el conductor que transporta I sub 1, I sub 1 es este conductor I sub 1 está creando un campo magnético. Y el campo magnético creado por un conductor rectilíneo que estaba ya en la fórmula y que fue también deducido es este. Mu sub c, la constante, mu sub 0 sobre 4pi, 2 por I por A. A sería la distancia. Eso podrían dibujar el dibujo este que está aquí. La distancia esta es A. O sea, el campo magnético a la distancia A. A es la distancia entre alambres. Entonces, el campo magnético en el punto P, si quieren, aunque aquí, en este punto P, que está situado a la distancia A, es ese campo magnético. El campo magnético en el punto P, situado a la distancia A, es un vector. Reitero, este vector, este campo. Ya anotame, ya lo entregué. Ya, anotale, no te enojes. Bueno, seguimos. Es este campo. Este campo. Entonces, sustituimos el campo magnético, que es este. Aquí. Aquí en la fórmula. Voy a ponerlo al centro. Y ya. Y sus dos, la longitud y el campo. Eso es. Aquí está. Aquí está el campo
Este es el campo. Queda intensidad 2 por L por el campo. Se puede ordenarlo. Mu sub 0 sobre 4pi, sacamos adelante. Queda L2 y 1 por I2. O inclusive el 2 colocarlo adelante. Aquí. 2. Y ya. Entonces, esta es la fuerza entre alambres paralelos. La fuerza entre alambres paralelos. La constante, mu sub 0 sobre 4pi, esta, la longitud que se considere y el doble producto de las intensidades. Para que haya fuerza magnética tiene que haber intensidades en los dos conductores. I sub 1 en el primer conductor, I sub 2 en el otro conductor. Y A, como dije, es la distancia entre ambos conductores. A es de atracción, en este caso. Si notamos aquí, los dos conductores tienen el mismo sentido, hacia arriba. Lo propio aquí podríamos hacer el campo. Voy a dibujar el campo creado por el conductor 2. Bien, voy a dibujar el campo creado por el conductor 2, que también serán círculos concéntricos. Voy a hacerlo aquí arriba. El campo creado por el conductor 2. Ya. A. ¿En qué dirección? Aplicando la regla de la mano derecha 1. Ponen su pulgar hacia arriba y sus 2 hacia arriba. Los 4 dedos doblados, entonces, están en esta dirección. Bueno, en esta dirección. Entonces, el campo magnético está en esta dirección. En un punto como este, también será como saliendo. Como saliendo. La flecha estaría saliendo aquí en el punto, voy a ponerlo aquí otra vez, en el punto P, digamos. En el punto P, que es este puntito, donde está el conductor I sub 1. Entonces, como la flecha del campo está dando vueltas, está entrando al plano, claro, ojalá, está entrando al plano por aquí, da la vuelta y sale por aquí. Si colocan ustedes sus dedos, 4 dedos, como saliendo del plano, los 4 dedos, aplicando la regla de la mano derecha 2. Los 4 dedos saliendo por este punto del plano. La intensidad de corriente está hacia arriba, entonces se van a dar cuenta que la fuerza magnética está en esta dirección. Esta es la fuerza magnética que actúa sobre el conductor I sub 1. Entonces tenemos la fuerza magnética. Podemos ya, aquí apreto F entre 2 y 1, que está bien. Este puede ser F entre 1 y 2. Esta fuerza puede ser la fuerza entre 1 y 2. Podemos aclararlo así. Entonces, espero que esté claro esto. Cuando los conductores transportan corrientes en el mismo sentido,
Aquí está subiendo la intensidad, ¿verdad? Está subiendo. Aquí también está subiendo la intensidad y sus dos. Ah, la fuerza es de atracción. F entre 2 y 1 y F entre 1 y 2. Eso podría aclararlo aquí, en la fórmula. Esta sería, sería la fuerza entre 2 y 1. Dos y 1. Esta es. Ya. La fuerza entre 2 y 1. A mayúscula. Fuerza entre 2 y 1. Es esa. Similarmente, podríamos decir lo voy a hacer copiar aquí. Similarmente, podríamos decir, el conductor I sub 2 origina un campo B sub 2 donde se encuentra el conductor I sub 1, o sea, el otro conductor, y el conductor que transporta I sub 1 experimenta una fuerza magnética siguiente. Bueno, aquí abajo. Sería la fuerza 1, 2. 1, 2. Aquí sería I sub 1 y este sería el campo 2. Que al final va a dar la misma, porque el campo 2 va a ser parecido con la intensidad 2 y al final llega a esta fórmula. Entonces, esta fórmula que aquí voy a colocarlo con color rojo es la fuerza entre alambres paralelos. Aquí está el dibujo otra vez, ¿no? Con verde, el control I sub 1 y crea su campo verde que está aquí. Con azul o celeste, el conductor I sub 2 y crea también su campo. Entonces, cuando las intensidades son del mismo sentido, la fuerza es de atracción. Eso para que lo tomen en cuenta. Cuando las intensidades son del mismo sentido, aquí, intensidad 1 subiendo, intensidad 2 subiendo, la fuerza 2, 1 y la 1, 2 son de atracción. Cuando las intensidades son de sentido contrario, aquí tenemos la intensidad 1 que está subiendo. La intensidad 2 está bajando. Cuando son de sentido contrario las intensidades, entonces la fuerza aquí vemos que es de repulsión. Se repelen y se repelen. Un poco, digamos, comparable con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es entre cargas eléctricas, pero que son entre conductores de corriente. En la ley de Coulomb, si son cargas del mismo sentido, se repelen o del mismo signo, y si son de signo contrario, se atraen. Aquí, si las intensidades son del mismo sentido, la fuerza es de atracción. Si las intensidades son de sentido contrario, la fuerza es de repulsión. Eso es. Ahora, evidentemente, se toma en cuenta una longitud. Aquí. Por favor, en cuenta esta longitud de los alambres. Esta es la longitud L. La longitud L.
En la fórmula, si la longitud se pasa al primer miembro, tenemos la fuerza por unidad de longitud, que también cuando no se especifica la longitud, se estila hacer fuerza por unidad de longitud. La fuerza magnética por unidad de longitud, F sobre L. Es la constante, mu sub 0 sobre 4pi, el doble producto de las intensidades, intensidad 1 por intensidad 2 sobre la distancia A de separación. Entonces, una vez más digo que A es la distancia de separación entre conductores. Esta es la distancia A. Esto es A. Bueno, entonces para reforzar, a ver, veremos un problema. A ver, este problema. Bueno, esto podemos hacerlo después, pero para que sea mejor comprendido, haremos este. 3 alambres paralelos. Ya. 3 alambres paralelos. De 10 milímetros, creo que es muy poquito. Se vendría 1 centímetro. A ver, pondremos. Bueno, está en milímetros, pero no importa. Ya. 20 milímetros de longitud. Transporta corrientes como se ve en la figura. Intensidad 1, 8 amperios. Intensidad 2, 4 amperios. Intensidad 3, 5 amperios. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza neta resultante sobre el conductor I sub 1. Muy bien. Ya. Entonces, se hace por la influencia de I sub 2 sobre I sub 1 y la influencia de I sub 3 sobre I sub 1. Primero haremos de estos dos. Voy aquí a enmarcarlo la idea y después anotamos los datos. Estos dos conductores. Lo que queremos saber es la fuerza neta sobre el conductor I sub 1, o sea, la fuerza neta sobre este conductor. I sub 1. La intensidad 1 está subiendo. La intensidad 2 está subiendo. La fuerza entre 1 y 2 será de atracción o repulsión. Atracción. Perfectamente comprendido, es de atracción. Claro, estaría en ambas, ¿no? Estaría en ambas, pero después voy a dibujarlo solamente en uno. Esta sería la fuerza magnética entre 2 o entre 1, 2. Ese es. Ya sabemos eso. Ahora vemos la influencia del conductor I sub 3. Entonces, como se puede ver, I sub 1 está subiendo. I sub 3 está bajando. La fuerza entre 1 y 3 será de atracción o de repulsión. Repulsión. Correcto, repulsión. Entonces, voy a dibujar en el mismo punto aquí las repele y aquí las repele. Esta es la fuerza magnética entre 1 y 3. Ya. Ahora las distancias. La distancia entre 1 y 2 son 0,8 milímetros y la distancia entre 1 y 3 sería 0,8 más 0,6, 1,4 milímetros, para tomar en cuenta. Bueno, entonces,
como está comprendido, claro, lo demás no es necesario dibujar, quedaría así. Las dos fuerzas. Y la fuerza neta, como son sentidos, como vectores unidireccionales, horizontales, será la fuerza 1, 2 menos la fuerza 1, 3. Bueno, anotamos los datos entonces, si quieren. La fuerza entre los alambres, voy a ponerlo aquí, que transportan, bueno, I sub 1 sí. I sub 1 con I sub A, llama esto, con I sub 2. Por si acaso, lo que han dicho lo voy a anotar. Mismo sentido, se atraen. El mismo sentido de corriente. Se atraen, o es de atracción. Ya. Entonces la fórmula sería, como he visto aquí, esta. La fórmula sería esta. Pero estamos viendo la fuerza, aquí lo voy a aclarar, entre 1 y 2. La fuerza magnética entre 1 y 2. Ya. Donde la longitud es de 20 milímetros y la distancia A en la gráfica 0,8 milímetros. Lo puedo reemplazar directamente si quieren. Igual. La constante es 10 a la menos 7. Weber sobre amperio metro. La constante en general es esta. 10 elevado a menos 7. Menos 7, ya. Weber sobre amperio metro. Anotaremos las unidades. Weber sobre amperio metro. La longitud, 20 milímetros. En metros sería ¿cuánto? 20 por 10 a la menos 3. Si quieren la longitud, pueden ponerlo así. En metros. 20 por 10 a la menos 3. A menos 3. Metros. Ese es el cociente. Sería, ay, ya. Voy a achicarlo un poquito. Bueno, no tanto.
Ya, 2. Y sub 1, 8 amperios, y sub 2, 4 amperios. Dos por 8 amperios, la otra intensidad, 4 amperios. Y la distancia es 0,8 por 10 a la menos 3 metros. Esta distancia es 0,8 por 10 a la menos 3 metros. A la menos 3 metros. Bueno. Igual. ¿Cuánto de esa operación? ¿Cuánto sale? Uno coma seis por 10 a la menos 4. Ya. Gracias. Ya. 1,6 por 10. Por 10 a la menos 3 o a la menos 4. Menos 4. Ya. Está bien. Espero que lo verifiquen. Newtons. Esta es la fuerza 1, entre 1 y 2. Y como dijimos, es de atracción, ¿no? C, 1 y 2 se atraen. La fuerza entre 1 y 2 es de atracción. Y ahora las fuerzas entre 1 y 3. La fuerza magnética entre I sub 1 e I sub 3. Son distintos sentidos o sentido contrario. Sentido contrario de corriente. Se repelen. Bueno, ya lo dijimos, pero por si acaso. Repelen. Ya. La fórmula va a ser parecida. Voy a hacerlo copiar, pegar y cambiar los datos. Es la fuerza entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Ah, aquí hubiera tenido que poner esto para que no sea lo mismo. La distancia A era la distancia entre 1 y 2. La distancia A
entre 1 y 2. Aquí la distancia A entre 1 y 3. La distancia A entre 1 y 3. Entre 1 y 3. La constante es la misma, la longitud es la misma, las intensidades, intensidad I1, 8, I3, 5. Aquí es 5. 5. Y la distancia es 0,8 más 0,6, 1,4. 1,4. Ya. Calcular. Uno coma 14. Sale eso. El problema dice la fuerza neta resultante, la dirección y magnitud de la fuerza neta resultante. Entonces, la fuerza neta resultante será a ver, fuerza resultante. La fuerza neta o la fuerza resultante, bueno, cualquiera. La fuerza neta. La fuerza 1, 2, la de atracción. Esta es de atracción. Está en el sentido positivo, si se acuerdan. Esta fuerza entre 1 y 2 está en el sentido positivo. Y la otra fuerza está en el sentido negativo, sería menos. Menos la fuerza entre 1 y 3, que era de repulsión. Ya. ¿Cuánto da? Ah, esto creo que es repetido 2 veces. Lo voy a sacar. Sería 1,6 por 10 a menos 4 menos 1,143. 1,6 es positivo, menos 1,143. 0,450.
Ese es el resultado. Ah, se salió. Está a la derecha. Ya. Positivo, a la derecha. Recuerden, las fuerzas eran estas. Puedo achicar un poquito ya. La fuerza 1, 2 y la otra fuerza. Bueno, ese es un problema de fuerza magnética entre alambres paralelos. Y como pudimos ver en los alambres, cuando son del mismo sentido, la fuerza es de atracción. Y cuando son de sentido contrario, es de repulsión. Entonces, como pide sobre el conductor I sub 1, la fuerza entre 1 y 2, la de atracción, entre 1 y 2, la otra fuerza era de repulsión porque son de sentido contrario. Y se hace la diferencia. Y como la fuerza entre 1 y 2 es mayor, entonces la fuerza neta está hacia la derecha. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Nada? ¿Preguntas? Nada. Otro problema. 4 alambres paralelos coinciden con las aristas de un cubo de 20 centímetros de lado y transportan corrientes I sub A 4 amperios, I sub B 6 amperios, I sub C 5 A. Aquí falta amperios. I sub D 7 amperios. Calcular, inciso A, la magnitud y dirección de la fuerza neta por unidad de longitud sobre el alambre I sub D. Inciso B, el campo magnético en el centro del cubo. Inciso A, la magnitud y dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud sobre el conductor que transporta I sub D, o sea, aquí en la parte inferior. Ahí. ¿Quieren un descansito o seguimos? Un descanso, Inge. Totalmente de acuerdo. Tienes de tomar un café o un refresco. Nos vemos en 10 minutos. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Ya. Bueno. Cuatro alambres paralelos coinciden con las aristas de un cubo de 20 centímetros de lado y transportan corrientes eléctricas I sub A, 4 amperios, I sub B, 6 amperios, I sub C, 5 amperios, I sub D, 7 amperios. Calcular, inciso A, la magnitud y la dirección de la fuerza neta por unidad de longitud. Fuerza neta por unidad de longitud. Sobre el alambre I sub D, o sea, este aquí de abajo a la derecha, sobre este alambre. Entonces se hace uno por uno. Yo voy a hacer solamente el planteo si quieren. Pueden ir dibujando. Primero, entre la fuerza por unidad de longitud entre A y D. Entre A y D. Ya. Esta X de A significa que la intensidad está entrando al plano. Esta X en A, intensidad A, está la intensidad entrando al plano. Este punto en D significa que la intensidad está saliendo del plano. Saliendo del plano. Bueno, con esa explicación, ¿cómo sería la fuerza entre los conductores I sub A e I sub D? ¿La fuerza será de atracción o de repulsión? Repulsión. 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 Son inteligentes. Me alegra. Es de repulsión. Esta sería la fuerza entre A y D. Cuéntanos aquí. La fuerza entre A y D.
Ya. Y así sucesivamente con los otros. Por ejemplo, ya. Hemos hecho entre A y D. Luego, entre B y D. Entre B y D. ¿La fuerza sobre D sería de atracción o repulsión? ¿No escucho? Repulsión. Exactamente. Sentido contrario. En B, la intensidad está entrante. Esa X de itero es entrante. En D es saliente. Entonces, aquí también será de repulsión. Esta sería la fuerza por unidad de longitud entre BD. Y finalmente, entre C y D. Atracción. Atracción, correcto. Se ponen las fórmulas y se hace la suma vectorial. Esta sería la fuerza entre CD. Entonces, esto es lo más importante, que determinen bien la dirección de la fuerza, si es atracción o repulsión. Bueno, y ya después se hacen los cálculos, eso lo han dibujado perfectamente, y los cálculos ya es matemáticas. La fuerza por unidad de longitud. La fuerza por unidad de longitud. Aquí. Ya. Será. El anterior caso era solamente fuerza. Esta es fuerza por unidad de longitud. Es esta fórmula. No, donde la longitud se ha pasado al primer miembro. Esta es la fórmula de la fuerza por unidad de longitud. Esta. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Así me fue todo. No sé qué he hecho. Ya. Quería aquí hacerlo así. Entonces sería aquí la intensidad de A y D.
la distancia de A a B. Ah, son mayúsculas. Ya, eso es. La distancia A, el cubo es de 20 centímetros. El cubo es de 20 centímetros de arista. Entonces, esta distancia de AD sería, sacarlo por Pitágoras, que sería esta distancia. Las demás van a ser 20, esta distancia. Sería, por Pitágoras, la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, 28,28. 28,28. Eso sería. Bueno, la constante ya será 10 a la menos 7. Bueno, la constante que hemos visto anteriormente, esta. 10 a la menos 7 vuelve por amperio metro. La constante. Ya. Y sub A, ¿cuánto es? 4 amperios. Y sub D, 7. Ah. 2 por 4 amperios y 7 amperios. Y la distancia que he calculado, 28,28. O sea, en metros sería 0,28 metros. Lo que dé, ¿cuánto da? Será Newton por metro. Dos por 10 a la menos 5 parece que da. Dos. A la menos 5. Newton por metro. Ya. Y similarmente, harán la suma o la fuerza entre B y D. La fuerza entre B y D. La intensidad de D. La distancia entre B y D. Lo propio entre C y D.
la intensidad entre C y D, la distancia entre C y D, y luego la suma vectorial. La suma vectorial, vectores en X, la suma vectorial en el eje Y y X. La suma vectorial. La suma vectorial. En X, en Y, etc. La suma vectorial en el eje X. La suma vectorial en el eje y la resultante. Así me fue. Entonces, X. En el eje X, en el eje Y. Ya. Luego la magnitud y la dirección. Ya. Bueno, eso ya no lo voy a hacer. Entonces, espero que esté claro. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, eso sería entonces la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor D. Ya hemos visto, se calcula con la fórmula esta en cada caso las intensidades y las distancias. Ya vimos la dirección de las fuerzas entre A y D, sentido contrario, se repelen. Entre B y D, sentido contrario, se repelen. Entre D y C, el mismo sentido, se atraen. Y con la fórmula se calcula y se hace la suma vectorial. Eso es. Inciso B. Calcular el campo magnético en el centro del cubo. Ya. En el punto P. El campo magnético, debido al conductor que transporta I sub A, ¿en qué sentido estará en el punto P? Ya. Voy a dibujar los sentidos del campo. La intensidad en el punto A es entrante, está entrando. Por tanto, va a crear líneas de inducción magnética que representan el campo magnético así.
El campo magnético en esta línea circular roja que he dibujado es sentido horario o antihorario. Apliquen la regla de la mano derecha 1 para definirlo. Hola. Es horario. Horario. Bien, muy bien. El pulgar colocan con su dedo como entrando al plano y los otros 4 dedos están en sentido horario. Por lo tanto, el campo magnético, bueno, aquí está el sentido horario. El campo magnético en cualquier punto va a ser la tangente. Ay, ay, me pasé. El campo magnético, por ejemplo, en este punto superior sería así. En este punto, como subiendo. En este punto, a la izquierda. Y en un punto como este es tangente. Es tangente. Ah, también va a haber un campo magnético que esté pasando por el punto P en el centro. Voy a dibujar ese campo magnético. Ya. Ah, entonces el campo magnético aquí será tangente. Será este. Es el campo magnético. Siempre va a ser perpendicular a este eje. Aquí está. Aquí. Siempre será perpendicular. 90 grados. Entonces, de esa manera se determina el campo magnético. Aplicando la regla de la mano derecha 1. Ya. Porque el campo magnético, aplicando, está en sentido horario. Está en sentido horario. Por tanto, en cualquier punto será tangente a esta línea. Eso es. Similarmente, el campo magnético de B. Ah, también dibujamos, voy a dibujar aquí, el campo magnético que pasa por... Ya. El campo magnético debido al conductor C será sentido horario o antihorario. Antihorario. ¿Correcto? Como el puntito significa que la intensidad está saliendo. Como está saliendo, entonces los 4 dedos doblados se van en sentido antihorario. Viene así. En un punto como este, entonces será este el campo magnético. Este es el campo magnético. Y así se dibujan de los otros dos puntos. Por ejemplo, el campo magnético, a ver, debido a B. B. También lo dibujamos aquí. En B. El campo que pintó con color verde en B, ¿sentido horario o antihorario? Horario. Horario, muy bien, perfectamente comprendido. Entonces, el sentido horario está en este sentido. Ahí, ahí. Bueno, sentido horario. En este punto estará entonces esta tangente. Este es el campo B. Y finalmente el campo creado por el conductor I sub D. Será también este. A ver cómo sale.
Tengo que dibujar el círculo. Sería este. Sentido horario. Perdón, antihorario. Antihorario. El campo, la intensidad está saliendo, los otros 4 dedos son sentido antihorario, en esta dirección. Entonces, el campo aquí será este. Así se determinan los campos magnéticos y luego se aplica la fórmula en cada caso. ¿Alguna pregunta? Ya. Y después ya la fórmula es sencilla. Esto lo voy a botar. Entonces hemos visto el campo magnético ya de este A sería este campo. De A. El campo este está sentido antihorario, estará aquí. Este otro sentido horario, este que está aquí, el B, estará aquí. Y este otro sentido antihorario estará aquí. Bueno, se conocen las intensidades y se hace la suma vectorial. Aplicando, por supuesto, la fórmula del campo magnético debido a un conductor rectilíneo, que es esta fórmula que hemos visto al principio. Esta fórmula. Ay, ay, ay. Esta fórmula se aplica en cada caso 4 veces para cada campo, indicando sus subíndices. El campo. Bueno, lo voy a copiar otra vez. Esto es el campo. A ver, sí, what do you do? Yo nomás tuve una web, pero no estaba viendo más. Ahí así. Póngase bien. Póngate bien. Bueno, aplican para cada caso el campo de A con la intensidad de A, de B, C, D, etc. Los 4 campos, ¿no? Aquí será el campo de A. El campo magnético creado por el conductor A. La intensidad A. Intensidad A. Y la distancia RA o AA, como quieran. La distancia R o A también se pone, si quieren A. Está mal. La distancia al punto, del conductor al punto. Y así sucesivamente para B, C, D, y luego hacen la suma vectorial. Bueno. Este apunte se lo voy a pasar.
Entonces ya está claro para la prueba del próximo sábado, un problema de campo, un problema de fuerza magnética, un problema de circuitos y de redes eléctricas. Si no hay preguntas, nos vemos el día lunes. Disculpe, ingeniero, una consulta, por Dígame. favor. Con mucho gusto. ¿No hay alguna manera que se pueda, digamos, posponer el examen para que podamos quizás estudiar un poco más? Le digo eso porque hay otros grupos, digamos, de Física 3 recién, digamos, dieron su primer examen y nosotros tenemos, digamos, un buen avance y ya estamos incluso en tema de campo magnético. Solo era por eso que le decía. Claro, lo que pasa que, digamos, ya es el 4 de junio, el 6 de junio ya es feriado, Día del Maestro, no va a haber clases. El otro sábado es 11 de junio, y del 11 de junio nos quedarían apenas 3 semanas para acabar los temas del tercer parcial. Nos falta fe inducida, fe autoinducida, circuito de corriente alterna, entonces no nos va a dar el tiempo para acabar el 100% de la materia, y por eso. Pero, como digo, tienen mucho tiempo, una semana para practicar. Esta tarde practiquen, y espero que les vaya muy bien. Ya está bien, bueno, gracias. Bueno, Pero, te escucho. disculpe, ¿será que podía volver a decir lo que va a entrar en el examen? Claro. Resistencia serie paralelo, redes eléctricas, un problema de campo magnético y un problema de fuerza magnética. Son 4 problemitas. Esto que estamos viendo es lo que les he pasado, estudien. Voy a pasar un plastiquito más. Bueno. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Ingeniero, gracias.